¿Qué tal? Bienvenidos al conversatorio. Un gusto, un placer saludarlos. Amplio triunfo de Milei. Ganó con el 40%, se asegura el tercio para blindar los vetos. Ganó en 15 de las provincias de la Argentina. Bueno, allí estaba, ¿no? El gran ganador, el presidente Javier Milei y todo su equipo. Momentos finales allí cuando expresaba en su discurso la alegría del triunfo del presidente. Amplio triunfo de Javier Milei, el gran ganador del día de ayer. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, saludos para todos. Antes que nada, sorprendido. Todavía no dejo de estar sorprendido. ¿Por lo de provincia o por el mapeo general? No, el resultado general. No por la victoria, sino por la cantidad, la contundencia de la victoria, pero sorprendido esto no quiere decir ni contento ni triste. Sí, ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Sí, Yo no esperaba un resultado de esta naturaleza. Pero usted había dicho que en realidad Que había que esperar. no, que ganaba, que arrasaba, dijo en algún momento. No, ¿yo? Entonces, Puedo haber hecho referencia, por ejemplo, a lo de Cristian Boutier, pero no, yo no esperaba un resultado así. No. Dijo que rezaba en la provincia de Mendoza y bueno, sí. Recién veíamos en la Esa cuestión es columna lógica. con Ezequiel que en los lugares donde mejor le Es fue, bueno ese dato, ¿eh? fue con aliado con los oficiales. Gobernadores, sí. En los tres lugares, exacto. en los tres lugares donde Mendoza, mayor cantidad San Luis. de votos sacó, está aliado con el distrito donde no le fue y le dio continuidad es Córdoba. Es el distrito en donde iba solo Y tuvo mejor resultado. Tuvo mejor Claro. resultado, efectivamente. Pero yo creo que el concepto amplio le queda chico, no quiero corregir su plana, al triunfo, pero no porque haya sido contundente en los números, porque en promedio terminó siendo 5 puntos de diferencia, acierto de Cristian Boutier, que ha errado muchísimas encuestas, en esta la pegó, los encuestadores les suele pasar esto. Terminó reduciéndose a 5 puntos, pero la diferencia de 5 puntos se torna contundente por el escenario en el que estaba Milei, Claro. pidiendo ayuda, un salvavidas al gobierno de los Estados Unidos, llegaba poniendo $2.000 millones de dólares el gobierno de Estados Unidos Casi con una para asfixia. que el dólar estuviera controlada, y en ese escenario ganar por 5 puntos es disruptivo. ¿Y por qué se da? Digamos, porque ahora hay que buscar, digamos, no nosotros, digamos, me imagino yo que algunos tendrán que buscar los por qué de manera positiva y otros los por qué de manera negativa, pero lo tienen que poner sobre la mesa. Porque si vos me decís en un país, a lo que decía Guillermo, si vos me decís se da en un contexto floreciente, pues es lógico. Es el peor de los escenarios que tenía. O al menos para nosotros, digamos, creo que coincidíamos, era un escenario malo. El último 15, 20 días, un mes, de lo peor. Venía con... De lo peor que le había pasado políticamente, económicamente, electoralmente con provincia de Buenos Aires. E incluso, no sé, Mariano, si les pasó a ustedes, pero charlando con la gente, y no hablo específicamente de estar haciendo una encuesta o algo así, sino que Hubo charlando... mucho voto vergonzante, que Yo no decían que iban a claro. votar y terminaban votando a Eso Milei, también es cierto, o que no encontraron alternativa para no votarlo a Milei y le terminaban votando a Milei, que también eso pudo haber ocurrido. Yo no creo que en eso podamos saberlo a ciencia cierta, ¿no? No, Ciencia pero coincido, porque cuando vos hablabas con la gente, vos veías cierto malestar en la gente que te hacía pensar que seguramente no iba a ganar, y más aún con lo que había acontecido en los últimos días. Pero creo que hay mucha gente que por allí no decía, o decía por lo bajo, o incluso lo cuestionaba a Milei, pero en el día de ayer fue y votó a los candidatos de la Libertad Avanza. Yo creo que se derrumba una de las frases que habitualmente guían los análisis, es la economía estúpido. Le voy a pedir a Silvia, porque además sirve de derecho a réplica, voy a hacer una trampa,
porque me dejó sin respuesta con una afirmación, Mariano, en el cierre de la semana anterior. Y ahora es rencoroso. Bueno, no soy rencoroso. Para que mostramos... Tengo rigor periodístico. Cuando usted me deja sin respuesta, voy, busco los datos y digo... lo tiene preparada la respuesta. Claro, es el segundo de los cuadros que mostramos respecto del poder adquisitivo. Del poder adquisitivo de los asalariados en la... Ahí va, el de hace unos minutos. Efectivamente. Esto... Sáquenme un segundito. Ahí está, gracias. Son datos sobre la base del módulo de condiciones laborales del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAP. La Avellaneda. La Universidad de Avellaneda, efectivamente. ¿Qué dicen esos datos? ¿Cuánto creció el poder adquisitivo en el gobierno de Néstor Kirchner? 160%. ¿Cuánto creció cuando gobernó Cristina Fernández de Kirchner? 149%. Polemizábamos el viernes porque Mariano me decía, no, porque nosotros los trabajadores perdimos mucho durante el gobierno de Alberto Fernández. Vamos a mostrar que en el gobierno de Alberto Fernández el poder de los adquisitivo de los trabajadores creció un 34%. ¿Qué significa? La diferencia entre la inflación y lo que creció el salario, ¿no? Por eso crece el poder adquisitivo, crece un 34%. Con Dualde gobernando, épocas durísimas, perdimos un 30%, 29%, con Macri perdimos un 24%, con Milei el poder adquisitivo, sin llegar a la mitad de su mandato, de los trabajadores cayó un 30%. Con esto refuto la falsedad de la afirmación de que habían perdido los trabajadores con Alberto Fernández, creció un 34%. No, me llevo porque en realidad... Lo que yo dije que con Alberto Fernández se dio por primera vez el fenómeno de tener trabajadores registrados bajo la línea de la pobreza. No, eso no fue lo que dijo. Usted lo que dijo en ese momento, estábamos discutiendo del rol de la CGT y dijo que Hugo Yasky no puede quejarse porque con Hugo Yasky se dio ese fenómeno. No sé, el fenómeno que usted describió con Hugo Yasky dijo los trabajadores, y se citó usted mismo, todos perdimos salario y Hugo Yasky no hizo nada. Bueno, usted faltó a la verdad porque los trabajadores en la época de Alberto Fernández crecieron un 34%. Con ese 34% no alcanzó a estar por arriba de la línea de la pobreza. El fenómeno de trabajadores registrados con sueldo, ley, bajo la línea de la pobreza se dio con Alberto Fernández. Es más, lo remarcó Cristina Fernández de Kirchner en una de sus tantas cartas en mediado de mandato, que creo que fue con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que les dice, Alberto, mirá lo que estás haciendo, por primera vez tenemos trabajadores pobres. Sí, claro, es cierto. Ese es el fenómeno que yo estaba reflejando. Y Hugo Yasky era CGT y Hugo Yasky era diputado. Pero había crecido, eran trabajadores pobres, no alcanzó. Pero creció un 34% del salario. No creció tanto. Ahora, usted escribe y dice con verosimilitud que 12 millones de trabajadores salieron de la pobreza y el poder adquisitivo de los trabajadores con Milei... Yo dije que lo dice el gobierno eso. Bueno, sí, lo dice. No lo dijo críticamente. ¿Y qué dice el gobierno? No, usted no lo dijo críticamente. Dijo, bueno, pero el gobierno dice que salieron 12 millones de trabajadores de la pobreza. Yo no los veo, Yo no los veo. Bueno, ahora lo está diciendo. Lo ha presentado muchas veces en las discusiones. Yo le digo. Porque cuando le conviene lo cita como un factor favorable y cuando no le conviene dice, yo no lo dije. Lo que pasa es que son datos del gobierno. Después lo podemos analizar. El gobierno te dice, ¿cuáles son las cuestiones positivas? Saqué 12 millones de personas de la pobreza. Eso es lo que dice el gobierno. Ese contexto, y no lo inventa, hay un número. También nos cerra la idea. Con un 30% de poder adquisitivo depreciado, que todos lo sentimos. Negativo, en nuestro salario, lo sentimos todos, ¿no? Por lo menos los que trabajamos de manera asalariada. Con ese escenario... Bueno, entonces es disruptivo y contundente desde ese lugar. Pero ¿por qué, hizo Guillermo? Una serie de... ¿Y por qué? No lo sé. Yo tengo mi teoría que está ligada con la combinación de dos factores. Uno, los factores de poder e influencia mediática y instalación del relato siguen muy activos y han obtenido grandes ganancias con este gobierno. Y otro, la oposición, como quedó demostrado ayer, evidentemente todavía no ha comprendido que si no proponen algo y solo es anti lo que está, no alcanza. Yo digo, lo he manifestado acá y lo hemos hablado. Creo que no ha encontrado la oposición con el golpe disruptivo de Milei de hace 2 años una característica distinta para ofrecer al electorado. La gente, cuando tuvo que ir a emitir el voto, probablemente hubo mucha definición de última hora, termina
en Milei por el fenómeno que lo llevó a la presidencia de la Nación, ¿no? Es un voto en función a ratificar la confianza a un tipo que viene de afuera, de la política. Yo lo pregunto, porque me parece que la campaña de Milei fue, digamos, ¿no se está harto ya de lo viejo, de los nombres, de los... Por eso, claro. ¿Y qué? ¿El nuevo Guillermo Franco? ¿Los Menem? No, ¿Patricia Bullrich? Pero ¿a quién votaron? A Milei, creo, en la construcción, no, pero en la construcción de sentido, el hecho de... le ha dado mucho rédito, después habrá que verlo si se plasma, pero le ha dado mucho rédito electoral, político, enfrentarse al kirchnerismo. Nombrar al kirchnerismo. Sí, yo creo que está votado ya, su tema está terminado. Le ha dado un rédito. ¿Cuál fue el eslogan? La Argentina. La libertad, o la Argentina, ¿cómo era? La Argentina avanza o retrocede. La libertad avanza, Argentina retrocede. Y el retrocede haciendo una analogía al kirchnerismo. Analogía al pasado, a lo que nos tocó. Yo creo que la gente... eso es de manual. O el miedo Cuca, ¿No jugó el miedo Cuca? Pero Puyaro, fíjate vos que también había adoptado esa postura de cuestionar ¿pero quién ganó? El kirchnerismo. Bueno, justamente no sacó quizá un cabal de voto. Pero ganó alguien que es el original, si se quiere, enfrentarse al... No, pero me refiero que utilizando también ese mismo recurso, me parece que por allí a lo mejor no obtuvo, si fuese ese uno de los motivos, la cantidad de votos que obtuvo La Libertad Avanza. Pero yo creo que... Para mí, hasta que no se lave el kirchnerismo, que se saque... Porque evidentemente hay una repulsión al kirchnerismo en el voto. ¿O no? Y sí, en este momento usted la está reafirmando. Yo creo que sí. Usted en este momento la está reafirmando. Es un discurso instalado mediáticamente constantemente, porque además kirchneristas son todos. Lo que más huele a kirchnerismo pierde. Porque Kicillof se lava. Milei, todos los que no coinciden con él son todos kirchneristas. Kicillof se lavó un poquito, bastante, ¿no? Digo, en esta. No, en la que ganó. Se lavó, se sacó todo el kirchnerismo posible. ¿Hasta dónde pudo? Pero se sacó todo el kirchnerismo encima y tuvo resultado. Pulseó con el kirchnerismo en las divisiones internas, pero hubo un acuerdo. Sí, hasta donde pudo. Cortaron la luz, cerraron las listas. Fue un quilombazo tremendo. Se quiso sacar de encima el kirchnerismo, se lo quiere. No sabe cómo hacer, Kicillof, porque sabe que es un ancla. Sí, pero es tan difícil analizar porque... a ver, ¿cómo se explica lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires? Que en 40 días votan de una forma y después votan bueno, de ese otra. Es un fenómeno. Vamos a analizarlo en minutos. Vamos a ver la conformación del Congreso, cómo queda. Allí, fíjense, ¿no? La Cámara de Diputados desde el 10 de diciembre. Allí tenemos la nueva conformación. Ahí está. En celeste el peronismo. Con 99 bancas. Con 99. Libertad Avanza con 80, UCR con 9. Anoche Milei dijo 24. Que tenían 100 no sé cuántas bancas. Sí. Claro, ¿quién contó? Con los partidos aliados. Unión Cívica Radical y el PRO, se supone que sumando eso, ¿no? Y Provincias Unidas. Veremos cómo funciona esta cuestión. Sí creo que puede gobernar con decretos y ahí empezará a tener, supongo yo, un rol activo, un poco más activo, el Poder Judicial, para no llevarse puesto cuestiones que son constitucionalmente consagradas. Sí, algunas cuestiones que se buscan impulsar no logran materializarse parlamentariamente. Veremos cómo funciona, ¿no? Vamos a ver qué decía el presidente Javier Milei. A ver, lo escuchamos. Cuando vos hablas de acordar con los gobernadores, ¿es algo que estás convencido que hay que hacer? Absolutamente. Porque tenés 2 reformas por delante, 3 en realidad que son centrales. Absolutamente. Sí, tenemos varias reformas nosotros, pero... Tributaria, laboral y previsional son centrales. Sí, pero tienen secuencia. Seguro que sí, si la previsional es la última. Claro, bueno, pero esto no es menor. No es menor, esto, digamos, a ver, nosotros en la tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, sí. Bajar alícuotas, expandir la base imponible, de modo tal que al bajar digamos, las alícuotas no tenga sentido la evasión. O sea, la gente no quiere estar en lo informal. Eso, digamos, por un lado.
Eso lo que permite es liberarle recursos al sector privado. Aparte, cuando yo digo esto, lo decía en campaña, alguien podría decir, no, bueno, pero vos prometés bajar impuestos en campaña. Sí, pero lo que pasa es que yo hoy tengo track record, yo ya hice delivery. Antonio, nosotros bajamos 2,5 puntos del PBI de impuestos. Es decir, somos el primer gobierno que le devuelve dinero a la gente. Bueno, muy bien, allí estaba el presidente. Hablando de las reformas, tiene caminito ahora. Un camino. Sí, sí. Largo, lo que dice Guillermo, habrá que ver cómo se mueve el... Sí, habrá que ver, digamos, habrá que ver también cómo continúa el apoyo, ¿no? Porque esto se reconfigura. Es clave. Claro. Evidentemente que acá no hay demasiada ciencia, no hay demasiada ciencia. O el gobierno genera un movimiento económico que permite la producción de dólares para sustentar la economía. Después, la puja ahí es cómo se distribuye esos dólares que se obtienen, si hay una distribución equitativa que achique las desigualdades que tiene la sociedad, pero sin la generación con producción no hay discusión. Y si no pasa eso, va a necesitar constantemente de un flujo de dólares, a cambio, por supuesto no te lo van a dar gratis, ¿qué te lo da los Estados Unidos? Bueno, no tan invivible porque estaba asfixiado, se fue 15 días, se instaló y le entregó el gobierno el manejo de la economía a un banco, al quinto banco más grande del mundo. O sea que no es tan invivible en ese sentido, ya decidió que no gobierna él. No gobierna Javier Milei. Donald Trump celebró en los Estados Unidos que ganó Javier Milei gracias al apoyo de los Estados Unidos. Y verdad no le falta esa afirmación, ¿no? Total. Entonces, si o produce el país para conseguir los dólares para sostener el funcionamiento de la Argentina, o se sigue endeudando. Y es muy posible que pase lo que pasó con Mauricio Macri. Cuando se cobren toda la deuda que habían generado en estos 2 años, los señores de JP Morgan te den la mano, te saluden y te digan ¿cuándo se la van a cobrar? Bueno, cuando hagan el canje de deuda que dicen que van a hacer, se quieren garantizar cobrar los vencimientos del año que viene. Por eso, desde mi punto de vista, hay que esperar, ¿no? La euforia inicial hay que esperar, vamos a ver cómo se comporta, porque si la recesión brutal que vive la Argentina, ¿no? En términos de no hay actividad. Continúa de acá hasta el fin de año y arrancamos el año que viene y estamos en la misma situación, vamos a estar discutiendo nuevamente. Quedan 2 años para mejorar la economía. Bueno, la oportunidad. De la gente, digamos. La oportunidad. La economía, el consumo, cosa que no va a ser fácil. De ponerle plata en el bolsillo a la gente. Digamos, porque eso tiene que pasar. Cosa que no va a ser fácil si se generan puestos de trabajo, ¿no? Pero en 2 años. No lo van a hacer. No, porque ya dijeron que no lo van a hacer. Sí, pero no, bueno, no sé. Bueno, hay que ver estas circunstancias, porque no tiene más, más nafta, digo, me parece. A ver, yo no creo que... ¿Cómo continúas? A ver, se ganó, tuvo un respaldo absoluto. Sí, ya está zanjada la historia, digo. Pero no creo que de esta manera pueda darle continuidad 2 años más. No creo que con esta recesión que habla el Guille, con esta... bueno, pero hoy recibió un aval electoral muy contundente. Yo no creo que digamos. Yo no creo que ese aval se mantenga si en 2 años. Voy a usar una metáfora médica que no sé si es feliz. Estábamos con el pulmotor conectado. Vino a los Estados Unidos y lo que nos hizo, en vez de seguir en terapia con el pulmotor conectado, nos puso una mochilita con un tubo de oxígeno con el cual vamos a caminar. Ahora, el EPOC lo seguís teniendo. Si se te termina el oxígeno y los Estados Unidos no te da otra mochilita, o volvés a terapia a que te conecten un pulmotor, o puede pasar algo peor. Vamos a los títulos del día. El dólar bajó y las acciones se dispararon. Tras el triunfo de la Libertad Avanza, el dólar cerró a 1.460 pesos en el Banco Nación, mientras las acciones suben hasta 50% y los bonos 24%. El tipo de cambio oficial llegó a caer 10% contra el cierre previo, aunque luego la tendencia se suavizó. Javier Milei vaticinó un riesgo país por debajo de los 700 puntos.
La reestructuración del gabinete en pausa. Tras la contundente victoria, el presidente Milei confirmó que no habrá anuncios inmediatos sobre la conformación del nuevo gabinete. Adelantó que se tomará algo de tiempo para definir los nombres que integrarán la próxima estructura ministerial, una decisión que, según explicó, estará guiada por un nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso y la necesidad de acordar con sectores opositores no kirchneristas. Capitanich no admite la derrota en Chaco a pesar de que Alianza, la Libertad Avanza, encabezada por Leandro Esdero y vinculada al presidente Javier Milei, obtuvo el 45,88 frente al 45,13 del peronismo. El ex gobernador de Chaco y senador electo Jorge Capitanich pidió esperar al escrutinio definitivo antes de reconocer cualquier resultado. Manifestó que aún quedan votos pendientes por contabilizar, lo que podría modificar la diferencia mínima. Empezó el juicio por ciberacoso a Brigitte Macron. 10 personas comenzaron a ser juzgadas en París por ciberacoso sexista y difamación contra Brigitte Macron, la esposa del presidente francés. Entre los acusados figuran un profesor, un publicista, un informático y una medium, quienes habrían contribuido a difundir una teoría conspirativa que afirmaba falsamente que la primera dama era un hombre. El rumor comenzó a circular tras la elección de Macron en 2017. Carrascosa va ahora contra el Estado. 23 años después del crimen del country y a un mes y medio de cumplir 81 años, Carlos Carrascosa, viudo de María Marta García Belsunce, anunció que demandará civilmente al Estado y pedirá el resarcimiento por los años que estuvo preso y enredado en una acusación judicial que le generó serios perjuicios económicos. Bueno, muy bien. El dólar, ¿no? Moderó la baja, ¿no? Sí. En algún momento estaba a 1.370, apenas abrió los mercados. Sí. ¿Qué pasó? 1.460, no sé. Subió. Digamos, bajó y después subió, rebotó. Claro. Sabía que ir a comprar a 1.370, ¿no? Sí. ¿Te ganaban el día 1.460? ¿Te ganan 100 mangos? Sí, 1.370 estuvo a las 11 de la mañana. Te compraba a las 12, vendía a las 6 de la tarde y te ganaba 100 mangos por hora. Sí. Pero no había cerrado algo así como 1.525, me parece. El viernes. 1.515. Sí. Sí, bueno. Comprar campeón. Claro. ¿Qué decía Donald Trump? A ver. That was a big win in Argentina. I want to congratulate the victor, and he was a big victor, and he had a lot of help from us. He had a lot of help. I gave him an endorsement, very strong endorsement, and it was really unexpected to have a victory of that. Some people thought it would be hard to win, and not only did he won by a lot. So Argentina, that was a great thing, and I give Scott and I give Jameson, everybody, Marco, a lot of credit for that because, you know, we are sticking with a lot of the countries in South America. We're focused very much on South America, and we're getting a real strong handle on South America in a lot of ways, including the fact that we don't want their drugs. We don't want drugs coming into our... Bueno, allí estaba Donald Trump. ¿No? También, ¿no? Sí, metió todo ahí. Un paquete. Y siempre en un avión, Donald Trump, ¿no? Sí, siempre en la puerta. Siempre está en la puerta de un avión, lo enganchan y responde, ¿no? El presidente Donald Trump. Bueno, nos vamos a meter en las encuestas. CB Consultora, Cristian Boutier, ¿la tenés ahí? ¿La mostramos? Hablábamos de este Me deja felicitarlo. escenario electoral. Es todo suyo este espacio. Ya le mandé mensaje por privado, por supuesto. Ah, ¿le respondió o no? Sí, agradece siempre Cristian Boutier. Bien, y ahora lo quiero hacer públicamente porque iba a decir acierto, pero está mal. Digamos, con la exactitud que tuvo en esta encuesta. Bien. Dio un pleno en esta. Sí, se la jugó, te digo. Había perdido. Yo le digo, Cristian. Usted, Guille, dice que había perdido varias. Había perdido todas las fichas. Cristian, te la jugaste, Cristian, porque era brava esta. No la tenía nadie. No, es más, yo cuando la vi, yo le dije que me sorprendí el resultado. Yo cuando le vi la encuesta a Cristian. ¿Qué dijo? ¿Está dibujada? No, dibujada no. Lo respeto mucho profesionalmente. Estoy preguntándole por eso. Pero digo, qué duro. Salí de ahí maravilla. Qué duro.
Bueno, y bueno, lo felicito. A ver, la ponemos completa y vemos los números. Decía Libertad Avanza en esa instancia hace un par de semanas, ¿no? Que se publicó esta encuesta. Sí, fue en el último tramo 48. de permitir la publicación de encuestas. ¿Viste? Sí, incluso tuvo 48, varios medios donde realmente reafirmaba esto, ¿no? 48. Sí, lo que termina siendo hasta en 34, hasta en Provincias Unidas, ¿no? Con un porcentaje 6.3. Era la diferencia. Terminó siendo de 5 puntos. Expresaba ayer, ¿no? Pero aparte de los porcentajes también. Y ahí está el resultado. Muy similares. Sí. 40-83, 31-62, ¿no? Y eso que no dijo que ganaba en Provincia de Buenos Aires, dijo que se acortaba la diferencia de Provincia de Buenos Aires. Es que prever ya era de una cuestión para algún, mentalista, raro, ¿no? ¿Qué decía Guti? A ver, vamos a escucharlo. En realidad, a ver, vamos por parte. Con respecto a Córdoba, me parecía extraño ver a la Libertad Avanza por debajo incluso de los votos que sacó Milei en la primera vuelta, ¿no? Era como que, ¿por qué se iría ese núcleo duro? Porque está Roca y tiene 80% de conocimiento. Sí, es una realidad. Roca llegó a estas elecciones, el candidato Gonzalo Roca, con el 80% de conocimiento. Pero era el candidato de Milei, ¿se entiende? Era el candidato del presidente y la elección se definía a favor o en contra de Milei, incluso potenciado por la elección de Provincia de Buenos Aires, los 14 puntos que empujaron un cemento electorado a definir su mal menor. Digo, por fuera de los núcleos duros hubo mucha gente que votó su mal menor. Decía, bueno, no me gusta este gobierno, o sea, no estoy totalmente enamorado de este gobierno, pero está fresco el recuerdo del gobierno anterior. Pasaron 2 años y sabemos que si ganó por 14 votos en provincia, vuelven ellos. O sea, no es binaria la interpretación de gran parte de los electores. Entonces, eso empujó a que muchos definan su mal menor, acompañó a este gobierno y su mal mayor era la vuelta del gobierno anterior. Se cae este gobierno y vuelve el gobierno anterior. Entonces, en esa lógica y todo lo que queda por fuera de esa discusión, no tenía injerencia. Bueno, allí estaba con nuestros compañeros, ¿no? Qué difícil, porque yo creo que del resultado de cada provincia se puede hacer un análisis distinto. Es que son elecciones provinciales, y lo hablábamos mientras escuchábamos a Cristian. Yo creo que para mí una de las virtudes también es que Milei la nacionalizó. Sí. ¿No? La llevó ahí a plebiscitar, ¿soy yo? ¿O es el resto? No es Roca. Esta elección tuvo 2 componentes. Fue la de menor votación nacional y la más polarizada de todas 61. Las elecciones. Porque con este escenario... La lógica de el bien y el mal de los dos lados funciona. Con este escenario, digamos, 2 miradas. Con este escenario del resultado electoral de este fin de semana, mañana un ignoto candidato a gobernador en alguna provincia, pero que representa al presidente Javier Milei, es gobernador. ¿O no? Sería, con la mirada de hoy, ¿no? Con el resultado del domingo. Pero creo que el resultado provincial responde a la provincia. Para mí, acá que había una mirada más nacional. Porque digo, si no, mañana voy yo, vas vos, ¿y cómo de candidato a gobernador? ¿Cómo se entiende que el oficialismo cordobés, porque Cristian estaba hablando de Córdoba, pero lo podemos poner a Puyaro, Puyaro ganó la convencional, la reforma constituyente, aplastante, ganó la gobernación, y ahora sale tercero. Por eso es difícil entender, porque, por ejemplo, puede decir, a ver, la gente, ¿cuánto conocía realmente los candidatos de la Libertad Avanza? No se votó a Roca. Entonces, a ver, el que piense que votó a Roca. Bueno, le votaron entonces, o a Soldán, le dieron el apoyo a Milei. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, daría la sensación que quizás no pasó lo mismo con los otros partidos. Porque teniendo en cuenta lo que usted señalaba, o sea, el caso de Puyaro, el caso de Córdoba, por ejemplo, a lo mejor uno imagina que podría haber ocurrido o el resultado podría haber sido otro, yo no digo darlo vuelta, pero quizás acotar la distancia, la diferencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo votó la gente? ¿Qué fue lo que votó? ¿Qué tuvo en cuenta realmente para votar de esta forma? Lo decíamos recién, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. ¿Lo económico no? Resulta difícil. Lo económico Lo que pasó en Tierra del Fuego, por ejemplo. La corrupción, la ética, la moral. Tampoco. No sé, la división de poder, el institucionalismo no. La república la soberanía, la patria tampoco. A ver, ¿qué lo votaron? ¿Por la obra pública? No. Tampoco. Un presidente que menosprecia, que insulta, bueno, pero mirá que se esa imagen. pelea con un montón de que tuvo un escenario no quieren volver.
Mirá esa imagen, eso cuando estaba el resultado opuesto electoral. Yo creo que hay un sustrato de un porcentaje de la población que, por lo menos si uno lo toma como referencia desde el 2000 a estos días, se ha mantenido en el 40%, que tiene una ideología determinada de derecha o de centro derecho. Sí. Cuando terminó la convertibilidad y vino el fracaso de la alianza, en la elección en donde Néstor Kirchner gana en primera vuelta con el 25% de los votos, sale segundo, gana Menem en esa elección. Sí, que no se presenta. Que no se presenta. Y Néstor Kirchner saca el 22% de los votos. El 15% de los votos de esa elección lo sacó Ricardo López Murphy, que si suma el 25 más el 15 son el 40%. 40% de voto de derecha viniendo de dos desastres como fueron el gobierno de Menem y el de la Alianza. Ese espacio ideológico logró el 40%. Néstor Kirchner, cuando gana, obtiene el 22%. En la segunda vuelta, Menem, que se la veía venir y no quería terminar siendo un presidente que había perdido, terminar invicto, dijo no me presento. Porque sabía que del otro lado, si había un 40 que estaba en la derecha, un 60 no quería saber nada. Con Mauricio Macri pasó exactamente lo mismo. Cuando uno suma en el triunfo y en la derrota, el espacio de la derecha 40 y pico, tiene el 40%. Sí, 41 y pico. Es el mismo espacio que sigue. Y no es ideológicamente emparentado al poder adquisitivo, es transversal. Hay mucha clase media, aspiracional, de derecha, un 40%. gorilas. Y el hartazgo con la política, que mucha gente no va a votar. Hay sectores de bajos recursos que también tienen una idea aspiracional y es antiperonista, que son el 40%. El problema está que cuando vos vas al 60%, si no logras sintetizarse en una idea que saque 45 o 50%, pasa esto. Y sumado el kirchnerismo o el peronismo o las fuerzas, como quiera llamarle, de ese sector ligado al Partido Justicialista, en las últimas elecciones, y ustedes ven, han sacado calco 35%, 35, y con eso no les alcanza. Y la baja cantidad de gente que ha ido a votar de manera histórica, ahí vemos mucha gente joven también, ¿no? Que ¿leyó Alfredo Serrano Mancilla? Sí, de ahí saqué lo que acabo de decir. Ya, porque se lo iba a pasar, digo, tiene la coincidencia. Me pareció muy interesante. Hice mal en no citar dónde me pareció muy interesante el análisis, suyo y de... No, el mío es robado de pero porque es un número que hay que seguirlo largamente en la historia argentina. Histórico. Por lo menos desde finales de la convertibilidad ahora otros días. Se ha repetido. Y yo creo que ese sector hoy tiene a favor, que no lo tenía en la época de Menem ni de el propio Mauricio Macri, que es que se ha impuesto en la batalla cultural una creación de sentido que es más bien liberal o de derecha, pero ultraderecha. Pero yo creo que hay una batalla ahí ganada. Sí, ¿no? Largamente. Y muy perdida del 60%. Sí, claro. Segundo corte de Cristian Butti, vamos a escucharlo. De verdad necesita consensos, diálogos. Tiene una oportunidad histórica, Javier Milei. De verdad, una oportunidad histórica para cambiar la página de la Argentina, para sentar las bases del crecimiento, pero un crecimiento genuino, no desde el relato, no de decir sacamos 12 millones de la pobreza, 12 millones de personas de la pobreza y baje el consumo. Es un oximorón que saque gente de la pobreza y baje el consumo. Es contradictorio. ¿Se entiende? Entonces tiene que ser genuino. Pero la inflación sí se percibe que los alimentos mantienen un valor de precios meramente estable, pero la pobreza no. Lo que nos dicen los estudios tanto cualitativos como cuantitativos es no estoy llegando a fin de mes. Entonces, el gobierno tiene que tomar nota de esto. Bueno, lo mismo, nosotros podemos estar en la antesala de un crecimiento importantísimo por el apoyo de Estados Unidos, porque están las condiciones dadas para las reformas estructurales, por un montón de cuestiones, o podemos estar en 2017, sabiendo lo que pasó en 2018. ¿Se entiende? O estamos en la antesala de un cambio importante en la historia argentina, o estamos en la antesala de un triunfo que te hace creer de que podés ir con todo, de que no importa nada, como vino gobernando Milei en estos últimos 2 años, y se sabe lo que pasó en 2018, es lo que pasó en 2019. La antesala a la que alude Cristian, para mí, tiene 2 antecedentes históricos que no pasó la opción 2, ¿no?
o la 1, como Sí, quiera, sí. no sé Está bien. cuál es la opción. Sí, Estamos para- ante la posibilidad de un crecimiento, no ocurrió, nunca ocurrió. Sí hubo una profundización de las condiciones, y rápidamente, ¿no? Porque insisto, no nos olvidemos, 2017 Mauricio Macri, con iguales condiciones, salvo lo que aclaré en el comienzo, esa suma de torpezas una tras otra. Yo creo que mejores incluso. Bueno, lo mejores contaba, condiciones Sí, Macri. lo contaba Víctor Hugo hoy en su era- columna, ¿no? 40.000 millones de Sí. dólares le tuvieron que ir a pedir al Fondo Sí, Monetario, ¿no? pero la ahora se lo rece- están quemando todo. pero Me parece que el parate, la recesión, Sí, la yo creo pérdida de que poder adquisitivo, bueno, vos Macri lo mostraste. nunca suspendió tan Tan bruscamente, la obra sí. pública. Esto es más brutal. Yo creo que sí. Y además, no sé en qué condiciones los gobernadores van a volver a confiar, tal vez urgido por la necesidad y no por el convencimiento, en alguien que les dijo, vamos a hacer esto y después no le mandó un Bueno, peso. pero me quedo con el criterio de Ya anticiparon la que sí, lectura que hace el presidente que Javier van a Milei. ir a apoyarlo. Que se van a ir a Sí, pero sentar. no tienen Y otra. sí, por y eso no tienen digo, no chance. guiados por la convicción, sino por el convencimiento. Ahora digo, respecto al cambio y lo que tiene que venir, que en teoría debiera modificar el esquema, Milei se puede quedar tranquilamente con todo lo que hizo y con la brutalidad de los últimos 2 años, que fueron impactantes de todo punto de vista, y decir, equivoca. che, me fue bien. Se equivoca. Digo, gané. Me parece que se ¿Por qué equivoca. cambiar? ¿Por qué no seguir Bueno, como ya no como va a estoy? cambiar. Por ejemplo, Sí. el gabinete no lo va a cambiar. Para mí, el gabinete es pésimo, pero es a pedir de él. Y Bueno, ya no va a tener cambiar. cambios obligados va a tener, las asunciones. Bueno, vamos a ver que, porque no Sí, está si todo no son seguro. Vamos a ver testigos. si va a dejar ir a Patricia como senadora Bueno, hoy o Patricia va a tomar licencia como senadora porque no va a renunciar. Sí, bueno, puede ser. Y va a subir a Habrá alguien. que esperar. Habrá que esperar, ¿no? Provincias- Disculpa, sí, estamos hablando de dale, gabinete. dale. Mañana jura Kirchner, finalmente. Ah, bien, bien. A buen las dato. 5 de la tarde. Bien. Yo creo, buen yo dato. creo que sin duda alguna hoy Milei tiene una nueva herramienta que es una composición diferente del Congreso de la Nación que hasta aquí no tenía. Y que es algo que él venía reclamando, incluso por así no perdí la oportunidad de remarcarlo que habíamos hecho tal y tal cosa aún con un Congreso, bueno. Lo que hizo es, discúlpame Jorge, la Fuerza Patria consiguió más diputados de los que tenían en reemplazo. Sí. Fuerza Patria. Y Milei también, pero los de Fuerza Patria son propios conseguidos. Los que Claro. consiguió Milei son los que perdieron el PRO y la Unión Exacto. Cívica Radical, con lo cual lo que ha hecho Milei o la Libertad Avanza es fidelizar Sí. legisladores No tenés que propios. renegar con un Macri enojado. Exacto. Claro. Sí, Provincias andar negociando. Perdón, quería decirte unidas esto. o hundidas, sí. Perdón, para cerrar, yo Cerramos. creo que, como lo decía, es una herramienta que el gobierno ahora tiene en sus manos. El tema es que creo que es válido, pero con esto no alcanza. Si de aquí en más no se le pone plata en el bolsillo de la gente, como dice Mariano, si de aquí en más este país no empieza a tener Bueno, más eso- fuentes de yo trabajo, hoy te más diría, inversión y es una demás, mirada. con eso. Hoy te digo, es una mirada. Pero yo creo que hasta acá ha quedado claro en estos 2 años No sé, que con la pata no lo financiera sé, sola no alcanza. no lo sé. ¿Eh? No o sea, lo sé. podés ganar elecciones, No lo sé. pero esto te garantiza que 2 años más lo vamos ¿Qué va a soportar pasar, así. ¿qué va a pasar Yo con pensé que era- provincias pensé unidas? que era un error de tipeo. Vos decís provincias hundidas. Bueno, claro, Sí, ¿cuál es el acá rol? dice provincias hundidas. Claro, ¿cuál es el rol? Y pónganlo. Claro, pónganlo. háganse cargo. Nos hacen decir a nosotros que ustedes tiramos ponen tiramos provincias. y ustedes no lo ponen. ¿Qué Mirá, decía? mirá qué título suave. ¿Cuál Claro, es el futuro de provincias? unidas. Y acá en la continuidad ponen provincias hundidas. Chicos, Ya Sí. ahora, vamos a Bueno, escucharlo. por una H y un poquito más. Uno ve el marco de cómo ha sido esta ola nacional, nuestra elección en Córdoba cada vez va a ser más valorizada. Por lo general, la mayoría de las expresiones políticas han retrocedido. La única o una de las pocas que puede venir hoy aquí y decir hemos avanzado y tenemos un diputado más que la otra vez es justamente Provincias Unidas, gracias al esfuerzo de todos ustedes y gracias al apoyo de todos los cordobeses nuevamente. También desde aquí le quiero enviar un fuerte abrazo a todos los dirigentes en la Argentina que componemos Provincias Unidas. No ha sido fácil trabajar fuera de la polarización que nos lleva para un lado y para el otro tanto tiempo en la Argentina y generar una propuesta del interior,
productiva, un discurso que surja del interior de la Argentina y penetre en todos los lugares, es muy difícil. Pero digo, vale la pena hacerlo. Y por eso de acá le quiero enviar un fuerte abrazo a todos los dirigentes de Provincias Unidas de todos los rincones de la Argentina, que hoy nos llevan a ser la tercera fuerza nacional de nuestro país. Bueno, allí estaba, ¿no? En el cierre. Era difícil encontrar un perdedor. Claro, que dijeran, Córdoba, che, ¿no? nos fue mal, ¿no? Ganó, todos ganaron. Natalia de la Sota ganó porque tuvo una banca. Sí, sí. Las lecturas, Provincia Unida también ganó, hemos ganado. No sé. Todos, sí. El más cuestionado es este, me parece. De los dos. Uno ganó, seguro. Libertad Avanza. Sí. Contundencia. Natalia de la Sota cumple el objetivo. Sí. Mantener la banca. En el piso de sus expectativas. En el piso de sus expectativas. Ahí, pero en una elección, vos le decías, las más polarizadas del tiempo. Sí. Haber conseguido la banquita sin ese aparato que tienen los otros sectores. Y además, con algún apoyo de... son 10 puntos, que en algunos lugares de la provincia son un poquito más. Que la van a como sentar, proyección también, ¿no? Es buenísimo. a llamar. Bueno, los dos dijeron que no querían romper el diálogo, digamos, tanto Natalia de la Sota como, bueno, hoy tuvimos la posibilidad de hablar con el ministro, ministro Calvo, el ministro de Gobierno, dijo que se iban a sentar con todos. Pero, digo, el más difícil de encontrar una explicación, si se puede festejar algo, es en Provincia Yo creo que Unida. más derrotado que Yarlora es Schiaretti en esta elección. Porque Schiaretti tenía una proyección de empoderarse como se hacía en una elección. Y el papá del proyecto también, ¿no? Claro. A nivel nacional me estoy refiriendo. Sí, a nivel nacional. No a nivel provincial. Empoderarse como una opción, una alternativa de centro. Mi amigo Daniel Montoya dice que si sacaban los 2 dígitos Provincia Unida tienen que festejar. Era una elección brutal. Que lo proyectaba. Menos le va a costar. ¿Qué es lo que dijo Puyaro? Vamos a escucharlo con honor. Otro derrotado, ¿no? Otro. Elecciones como esta son muy difíciles para gobiernos provinciales y para proyectos políticos provinciales, porque siempre la nacionalización se lleva el eje del debate y de la discusión. Para nosotros fue una campaña que nos costó mucho, pero mucho más esfuerzo que las últimas que habíamos llevado adelante, porque el trabajo que tuvimos que llevar fue claramente hablar desde una alternativa. Por un lado, como decía nuestra vicegobernadora, estar convencidos que en la República Argentina el kirchnerismo no vuelve nunca más y que nunca más este país va a mirar atrás. Pero en el medio de esa grieta y de esa polarización, nosotros hablamos y empezamos a poner la semilla de una fuerza política diferente que pretende representar al interior productivo, que pretende representar a la gente que se esfuerza, que trabaja. Bueno, otro, ¿no? El único de los que referentes. puede decir... Es mi amigo, no es mi amigo, es Valdés. De Corrientes. Claro. No, viste que los ganadores son, vos te haces amigos. Son amigos, claro, no, amigos del campeón. De Provincia Unida. Me golpeó fuerte la mesa. Fuerte, ¿no? Sí, me hizo acordar de la Rúa. Sí. Valdés. No, usted. No, digo, Valdés es el que ganó. Valdés es el que ganó de Provincia Unida. Claro. Ganó la mesa le trajo alguna analogía. Yo creo que... Le dijo que no, bueno, se pelearon, estuvo ahí de hacer una alianza con la Libertad Avanza, ¿viste? Esa cuestión que tiene la política. Bueno, la política. Hay una decisión que tiene que tomar Provincia Unida que para mí es clave y determinante. ¿Van a ir todos juntos a reunirse con Milei o van a hacer el caminito de a uno? Porque si van de a uno a hacer el caminito... No dejan de ser gobernadores, Guille. Ah, por eso digo. No dejan de bueno, pero integran un espacio electoral que dijeron es un proyecto para el 2027. Cuando te si convocan cada por una uno cuestión va de gobierno, por separado a hacer su negocito, chau Provincia Unida. Yo te lo Unida. entiendo, pero cuando a vos te convoca el gobierno, no para la definir caja de política, Córdoba, digo, sino para definir la rotonda de Chubut, no puede ir Sarlora acompañando a Torres. En tren. Digamos, Torres. Hay cuestiones. Me diste el pie de Torres. Sí, claro. A ver qué decía. Estamos... Qué raro, aceitados. ¿Qué tenemos ahí? Qué raro que está Torres. Sí, Bien. porque es una trama de Nacho Torres. Es trama de Nacho Torres. Lee bien, hijito de Dios. Bueno. A partir de hoy en Chubut no hay más privilegios, todos somos iguales ante la ley. En medio de una elección nacional marcada por una fuerte polarización,
que estoy convencido debemos superar para crecer. Hoy, justicialistas, radicales del PRO, libertarios e independientes votaron para ponerle un freno definitivo a los privilegios en Chubut. Claro, hablaba de un referéndum, ¿no? Felicito a Libertad Avanza por la victoria en la provincia, a los diputados electos por la gran elección y especialmente a todos los chubutenses que alzaron su voz por más calidad institucional, ¿no? A partir de hoy, Chubut no hay más privilegios, todos somos iguales ante la ley. El referéndum, ¿no? Al que hacía referencia Nacho Torres. Referéndum para sacarle los fueros a todos, exactamente, sí. Hay una localidad, Gracias. Ustedes tienen más clara la realidad federal que yo, creo que fue en Puerto Madryn, puede ser que en alguna localidad votaron para si los jóvenes de 16, 17 años tenían derechos para ir a las urnas. Puerto Madryn. En Puerto Madryn puede ser. Correcto, sí. Y que perdió esa... Sí. Perdió. O sea, no quieren que los jóvenes de 16, 17 años vayan a votar. Sin embargo, le quieren imputar delitos desde los 14. 14 o 13, ¿no? O 13. Casos, sí. Pero sin embargo, hay otros distritos en Córdoba sí pueden votar, te tenés que no empadronar, sino decir quiero ir a votar y anotarte para que te pongan en el padrón. ¿Y cuál sería el fundamento aquí para no permitir? No quieren que participen. Se votó y se lo dejó al referéndum de la gente. Exactamente, y era por sí o por no, y no quieren que los chicos de 16, 17 años voten. Para hacer la rueda federal, Santiago del Estero votó gobernador y ganó el oficialismo de Zamora. No fue la única provincia que además de todo votó gobernador, por esto está corrido del calendario. Única, claro. Sí, junto con Corrientes, ¿no? Por las intervenciones sufridas. Sí. Ahora, pensaba, con este resultado de Provincias Unidas, ¿no? Que debilitado, cuánto se debilita realmente este proyecto, ¿no? Claro, habrá que ver. Yo entiendo que sí. Dijimos acá que era una prueba de ensayo. Yo entiendo que nació torcido al menos. Ahora yo coincido con Guille, digamos, más allá de ir juntos los gobernadores, ¿no? Es a ver cuál es la capacidad de fomentar ese espacio político alternativo. Digo, alternativo lo pongo entre comillas. Quedan ganas de hacerlo, no sé. No, bueno, pero hay que ver el movimiento que tengan los legisladores, cómo se van a parar, con quién van a estar hablando, con quién se van a reunir, cómo se van a presentar. Digamos, me parece que le queda mucho camino por hacer. Seguro. Van a ayudar al gobierno, si ya lo ayudaron. A cambio de nada. Ya dijeron. ¿Lo van a ayudar? Sí, ya dijeron. Bueno, pero si vos tenés aspiraciones políticas... Tampoco son 8 legisladores. Tampoco es que tienen 400.000. Tienen 8 legisladores. Sí. Pero el gobierno compró uno para sacar una ley. Sí. Uno compró. Sí. O sea que con 8 tiene de sobro para la tentación. Un tropezón no es caída y habrá que ver cómo de quién más continúan construyendo realmente este espacio político. ¿Quién tropezó para usted? Y Provincia de Unidad. Provincia de Unidad tropezó con esto porque me parece que... Pero no es caída. En la provincia de Buenos Aires fue hubiese sido otro, olvídate de Randazo. Va que un tropezón. Randazo y Estoliza. Va con tropezón. Ponelo a Kicillof, que le da un mensaje al presidente Javier Milei. Enviar también un mensaje a Milei y a su gobierno. Se equivoca Milei, el gobierno, si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen, pero que también se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo de enorme sufrimiento, donde se han perdido empleos, donde ha caído la actividad, donde cierran empresas todos los días, donde los más vulnerables sufren cada día más. ¿Qué se trata? Es por la edad. Ponete los gestos de Máximo Kirchner cuando hablaba Kicillof, que fue analizado, viste, en tiempos donde todo se refiere. El gesto de Máximo en medio del discurso. Ahí es cuando... Por los intendentes, ¿no? Claro, cuando le agradece la participación a los intendentes y a las intendentas, hace Máximo como diciendo... No merecen tanto. Es la camarita como le ponen a Gallardo, chicos, basta de seguir. Mirá. Tengo que hablar con Máximo. ¿Qué dieta está haciendo? Sí, no, la verdad, sí, ha bajado mucho. ¿Cómo se hace? Nos reencontramos... No le alcanzará con lo que gana. Parte del resultado, creo yo, mucho tiene que ver ese escenario. Gracias por la compañía.
Hasta mañana. Adiós. Adiós. Máximo.